Bueno, vamos a continuar con la clase 38. Nos quedamos con un problema, ya para empezar a ver convección forzada. Ya habíamos comentado que el problema fluye aire a 20 grados, y 0.2 atmósferas, fluye aire a través de una placa que está caliente. Esa placa está a 120 grados Celsius y el aire va a 20 grados. Dice aquí una nota que se pone que dado que la temperatura puede variar fuertemente entre la placa y la corriente libre, o sea, la corriente de aire que pasa, las propiedades del fluido se evaluarán con la llamada temperatura de película, que simplemente es una temperatura promedio. Es una aproximación muy válida. Tomar una temperatura, las propiedades de aquí, del aire, pues no se tomarán exactamente a 20 grados, sino la tomaremos a una temperatura que le llaman temperatura de película, que es una temperatura promedio entre la temperatura aquí en la superficie y la temperatura del aire. Recordando que principalmente la resistencia a la transferencia es en la película más pegada que está más pegada a la película de aire que está más pegada al sólido a esta placa. Entonces simplemente se toma el promedio, que es entonces la TS, la temperatura de la superficie de ese sólido, 120, y la del aire que fluye por es de 20. Entonces son 140, la suma entre 270, que equivale a 343 Kelvin. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular primero Reynolds. Ya vimos que básicamente requerimos Reynolds y Planck. Calcular Reynolds y Planck. Vamos a calcular el Reynolds. El Reynolds, pues necesitamos la densidad. La longitud la tenemos, la velocidad nos la dan de dato del aire. Todo esto son propiedades del aire porque es del fluido que estamos hablando de convección. Básicamente la convección es en el fluido. En este caso el fluido es el aire. Y entonces podemos utilizar para las condiciones la ley de gases ideales, y la densidad simplemente es la presión por el peso molecular entre RT. La presión nos están dando de 0.2 atmósferas, el peso molecular lo podemos tomar del aire, es muy común, como una aproximación, tomar que el aire es 21% mol oxígeno y 79% nitrógeno. Principalmente, aunque sabemos que tiene otros componentes, pues así como una aproximación se toma. Entonces, aplicando la ecuación de sumatoria, peso molecular, la sumatoria de las fracciones molares por el peso molecular de cada componente, tenemos aquí que es el oxígeno es 0.21 su fracción por 32 su peso molecular, y el nitrógeno es 0.79 su fracción por 28 su peso molecular, me da 28,84. Entonces, da 0.2048 gramos por litro la densidad. Y bueno, es aquí hago la conversión de 1 kilogramo 1000 gramos, y un metro cúbico son 1000 litros. Y también o sea, esto queda equivalente a 0.2848 kilogramos por metro cúbico. Y el Reynolds, entonces, que aquí le llamamos X o L, en algunos libros comentábamos, pues nos está dando de 121.600, ¿no? O sea, aquí metemos la velocidad. Era 30 metros por segundo, la velocidad del aire. La longitud ya quedamos que es en dirección del aire. Esta longitud vale 3 metros. En dirección X, por eso lo de Reynolds X. Acá vale 3 metros. Y la densidad que acabamos de encontrar
De tablas, ya habíamos quedado que usamos el kern. El kern básicamente de tablas tenemos que ir a gases. Hay una tablita, hay un nomograma de gases que en la en los libros que les pasé, les había comentado que íbamos a estar utilizando para las propiedades, principalmente para no tener tantas tablas, el kern. Y aparte, para las correlaciones, las tablas que les pasé también, tengo otras, quizás se las paso, pero, o sea, de preferencia para no llenarnos de tantas, pues esos son los que vamos a estar utilizando. Tanto el apéndice de como del kern, como las tablas que les pasé. ¿Se acuerdan de las tablas? Que estas, colección de tablas gráficas, colección de tablas gráficas esta de acá, y y el apéndice del kern, que en este apéndice, comúnmente en clases presenciales, pues le sacan copias, y entonces hay una tabla de viscosidades, esa la podemos usar preferentemente. Claro, por ahí, si quieren, me recuerdan más adelante, les puedo subir, tengo ahí unos libros en PDF de puras propiedades, ¿no? De muchos componentes puros. Entonces, esas les pueden servir. Por supuesto, en el caso de mezclas de hidrocarburos, ya ustedes saben sacar propiedades. Tienen las bases para ir a cualquier libro y ya saben que comúnmente van a necesitar densidad 15-15 o 60-60 o grados API o la KU o P para encontrar propiedades. Por ejemplo, aquí en el caso de calor específico, aquí viene hidrocarburos puros, pero ya para calor específico de ciertos hidrocarburos complejos, y aquí a partir de los grados API la temperatura, entramos a esta gráfica y podemos encontrar el calor específico, ¿no? O sea, aquí requerimos los grados API, en algunos quizás la K o P, etcétera. En varios libros así se va a trabajar, ¿no? Y aquí está lo de viscos, no, estas son gravedades específicas, lo de viscosidades. Mira, aquí otra vez gravedades específicas, nos las da 60-60 y también necesitamos los grados API del hidrocarburo, ¿no? Y la temperatura. Esta temperatura, recordar que es a la temperatura a la que esté el fluido, ¿no? A la que vaya el fluido. Esta la vamos a usar más adelante en intercambiadores de calor. Y en el caso de viscosidades, aquí está la página 920, la figura 12, son calores latentes. Y no encuentro la de viscosidades. Aquí está. Entonces viene viscosidades y nos están dando aquí para algunos compuestos. Y ya aquí viene para algunos líquidos, eh, un listado de varios líquidos de sustancias puras. Como les digo, pues por ahí si quieren luego les paso unos libros donde vienen mucho más compuestos de sustancias puras. Aquí vienen unos más comunes, pero para fines de aquí del curso de aquí podemos basarnos, ¿no? Y se utiliza esta figura para líquidos 14. Nosotros no tenemos líquido, en este caso tenemos gas que es aire. Y entonces a partir de aquí, creo que teníamos 70 Celsius, ¿no? De promedio. Y de aquí tendríamos que ir al aire. Aquí está el aire. Y vamos a la coordenada que dice que es 11:20. X vale 11 y Y vale 20. Entonces simplemente usamos esta figura
tenemos que buscar el 11 aquí en X. Ojo que esto es mejor sacarle, no sé, a la hora de pasar en PDF se mueve todo esto. Entonces es mejor sacarle directamente, tener del libro, ¿no? Pero bueno, aquí ni siquiera se ve bien, ¿no? ¿Cuál es el 11? 10 y 11 por acá debe ser. Entonces aquí 4, 6, 8, 10, 2. Está medio raro acá. No se ve aquí bien. Pero bueno, hay que entrar con el 11. ¿Y cuál era la otra coordenada? Para el aire, 11 y 20. Y aquí nos dan la temperatura tanto en Celsius como en Fahrenheit. Entonces, en Celsius, aquí está todo se ve mal esta gráfica. No está muy bien, ¿no? Pero el 20 mandará por acá, entonces hay que trazar una línea en el punto de esas coordenadas que valen 11 y 20. 11 y 20. Y trazamos, pues no sé, quizás trazamos una línea recta en el 70, ¿no? Aquí 100, aquí debe ser quizás 50, 70 por aquí, 11 y 20, no sé, ande quizás por aquí el punto. Quizás 1, 2, 3, 4, 5, ya déjenme ver, 18, creo que es hasta el 20, ¿no? Llega acá. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, por acá. 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20. Sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 creo que está más bien por acá. 20 y 11. Sería 20 para Y y 11 para X. De 0 aquí a 100. 70 quizás por acá. Hay que trazar una recta. Me quedó toda checa, pero trazamos de aquí del 70 grados Celsius y el punto que tenemos, trazamos una recta y leemos, ¿no? Eso yo lo hago en el libro comúnmente. Y me borra esta línea que se queda. Sí, efectivamente anda .02, dice. .02 centipoise. Aquí aunque lo hicimos todo mal, pero más o menos por ahí andaba, ¿no? No, creo que lo tracé por acá. Dice que anda por acá. El punto, ¿no? .02. Aquí ojo 20 y 11 por acá. Entonces el 70 de andar por acá. Si se fijan, trazamos. Efectivamente da más o menos como .02. Pero bueno, me estoy aproximando porque no se ve muy bien la gráfica. Entonces, .02, esa gráfica está en centipoise. Aquí lo dice centipoise. Y .02 centipoise equivale a .02 por 10 a la menos 3 kilogramos sobre metro segundo. Yo ya me sé esta conversión directamente. Y entonces dividimos entre la viscosidad .02 por 10 a la menos 3 kilogramos metro segundo. Si se fijan, aquí metro por metro por metro son metros cúbicos. Entre metros cúbicos se me van, kilogramos entre kilogramos se me van. Y segundo entre segundo se me van. Queda a dimensionar. Y esto me da 921.600. Ojo, para placas planas no es igual que para tubos. En tubos sabemos que hasta 2100, abajo de 2100 el Reynolds es es un fluido laminar, y arriba de entre 2100 y 4000 más o menos es un fluido de transición, y ya a partir de 4000 es un fluido en régimen turbulento. Pero en el caso de una placa plana, simplemente nos dan estos valores que a Reynolds medidores de 500.000
es un flujo laminar y a reinos mayores de 500.000 es un flujo turbulento. Aquí algo importante que se maneja en placas, dice, esto implica que a lo largo de la placa podemos encontrar zonas turbulentas y zonas laminares. O sea, de alguna manera el fluido va a pasar por aquí y a la hora de que toque aquí la placa, va a haber ciertos roces con la placa y a medida que va avanzando el fluido, se va haciendo más turbulento, ¿no? Por lo tanto, va a depender Reynolds va a ir variando acá con respecto a la longitud en X, desde 0 hasta 3 metros, ¿no? Es interesante, entonces, nosotros podemos ver aquí esto, ¿no? Dice, ¿en qué X deja de ser laminar el flujo? O sea, si yo ya sé que a 500.000 hasta ahí es el flujo laminar, entonces, pues, esa es mi referencia. Entonces pongo 500.000, el X igual a 500.000, y despejo el X, ¿no? Reynolds de 500.000, la viscosidad pues no cambia, entre velocidad y densidad también sigue la misma velocidad, misma densidad, y de aquí despejo la longitud, y hago el cálculo, y me da 1.62 metros básicamente. O sea, desde 0 hasta 1.62 metros vamos a tener hasta 1.62, 76 vamos a tener 500.000 de Reynolds. O sea, hasta ahí vamos a tener flujo laminar. También hay una expresión por ahí que manejan para este tipo de placas que dice que podemos ver el espesor de esa capa límite. O sea, yo tengo mi placa y hay una capa límite, ¿se acuerdan? O sea, mi placa y aquí una placa. Esta placa en el cual básicamente está la resistencia, cuál es la resistencia a la transferencia de calor, ¿no? ¿Cuál es mi espesor? A partir de esta expresión, 5 por L entre Reynolds a la 1 medio, ¿no? A nosotros nos interesa saber ese espesor. Al final de cuentas, lo que sí podemos ver es que prácticamente los tramos laminares desde una distancia X igual a 0 hasta 1.62. Hasta 1.62 ya me voy a olvidar este 76 para manejar nada más dos cifras decimales. Y el turbulento es de 1.62 hasta los 3 metros que mide de longitud la placa, ¿no? Entonces dice, si deseo calcular el coeficiente en función de la posición de la placa, por ejemplo, hasta unos 62 metros, que es en donde está el flujo laminar, se puede aplicar de acuerdo a la analogía de Chilton-Corbin que vimos. ¿Ok? O sea, esto es, si yo quiero saber en esa parte laminar, en cualquier punto, o sea, no en toda la zona laminar, nada más en cualquier punto, desde 0 hasta unos 62, en cualquier punto, yo puedo saber cuál es el coeficiente de transferencia. Entonces, cuando vimos esta analogía, vimos que f sobre 2 es igual a 0.023 menos a la menos 0.2, ¿se acuerdan? Y que eso también vimos que era igual al Stanton por el plan a la 2 tercios, que equivale al factor J de Chilton-Corbin. Y esto de aquí es igual a f sobre 2, aquí yo ya lo puse directamente. Y f sobre 2 en una placa, esto lo vimos ahí cuando revisamos cómo calcular el factor de Fanning. Dijimos que el factor de fricción para placas planas en este intervalo de Reynolds y también para planas mayores a 0.5, esto sí no sé si se los dije, pero aquí ya queda el intervalo. Esto de aquí es igual a 0.332 por Reynolds a la menos 1 medio. ¿Ok? Ojo, este tramo, si lo ven, es hasta exactamente hasta la zona laminar. O sea, este de aquí es 5 por 10 a la 5, ¿no? 2, 3, 4, 5 ceros. Es esto. O sea que esta expresión funciona en el tramo laminar nada más. Nos dice para placas planas desde 1000 hasta 5 por 10 a la 5. Y esto equivale a que es hasta la zona laminar. Que es en la pura zona laminar, ¿no?
Entonces de aquí yo ya puedo decir que si este es el Stanton, de aquí yo despejo el Stanton, me va a quedar .33 por reinos a la menos un medio, 33 por reinos a la un medio, y este pran pasa dividiendo y yo lo subo, porque es pran a la 2 tercios, lo subo como pran a la menos 2 tercios, aquí está. O sea, simplemente de aquí despejé Stanton y este lo pasé para acá. Entonces, también sabemos de las tablas que les di que el Stanton también es equivalente al nuce sobre reinos pran. De aquí, si yo lo que quiero es el nuce, porque del Stanton ya puedo calcular H, pero comúnmente utilizamos más el nuce. Simplemente esta expresión la estoy utilizando para utilizar preferentemente nuce. Entonces, nuce de aquí es igual al Stanton. Ojo, este es el Stanton H, o sea, de calor, porque hay un Stanton difusivo para referencia de masa. Entonces, nuce es igual a Stanton y estos pasan multiplicando, ¿no? Por reinos por pran. Pero como Stanton ya sé que es todo esto, lo meto acá, en lugar de Stanton, pongo a lo que equivale por reinos por pran, y de aquí multiplico reinos por reinos acá, a la menos un medio, por reinos a la 2 medios me queda reinos a la 1 medio positivo, y pran a la menos 2 tercios por pran a la 3 tercios me queda pran a la 1 tercio positivo. Y así me queda Nussel es igual a .332, pran a la 1 tercio, reinos a la 1 medio. Y creo que ya les había dicho que en las tablas debe de venir esta expresión en cuanto va de clase. Tenemos tiempo. Aquí donde estoy grabando ahorita, no sé si escuchan ruido. Están creo trabajando aquí juntos, están pegando. Espero que no se oiga ese ruido, porque esta laptop como que bloquea los ruidos externos y da preferencia a la voz. Como está configurado, ¿no? Entonces espero que se esté escuchando bien la clase. Entonces, ya de aquí, pues ese es el chiste, ¿no? Calcular, yo requiero Reynolds, requiero pran, y Nusselt es igual a h por una longitud característica, en este caso lnx, que vale la longitud que tenga yo en dirección x entre la k. Ojo, todo esto estamos hablando de la parte convectiva, o sea, la parte que se mueve, que es el aire. Entonces esta K es del aire, no de la placa. Entonces dice, el libro de transferencia de masa, pues yo necesito pran, ¿no? Pran SP por mu entre K, entonces de transferencia de calor para aire. Otra vez ya sabemos que tenemos a 70 grados Celsius. El CP, de ahí también de las tablas mismas que les mostré, hay unas también para CP y para acá, pues también ya saben, ¿no? En este caso para aire. Los CPs, pues de aquí, ¿no? Este CP dice que es de gases, entonces hay que usar este. Aquí es diferente porque en este hay que buscar el aire. Y el aire me dicen que es el número 27, entonces simplemente hay que buscar el circulito que es el número 27 y de ahí trazar una recta hasta la temperatura a la que estamos trabajando, ¿no? Aunque aquí creo que nada más nos dan en grados Fahrenheit, habría que pasar los 70 Celsius, perdón, sí, 70 Celsius a Fahrenheit, y de ahí buscar aquí los Fahrenheit y trazar con el número que corresponde al aire, trazar una recta y leemos aquí el CP, ¿no? Y en el caso de la conductividad, eso ya lo hemos visto para gases. Aquí viene para aire, por ejemplo, ¿no? Para gases y vapores. La conductividad aquí está. Aquí dan varios valores, entonces podemos interpolar. Entonces vamos a ver qué hicimos acá. Entonces, la K, que de hecho esta acá, si se fijan, no está de esa tabla. Aquí dice que es el Holman. Este lo saqué del Holman y ya para ir directamente me dan el CP y me dan el K. O también de las mismas tablas que tenemos,
Ese libro de Holman se los pasé. Aquí ya viene para aire, ¿no? Varias propiedades. En las mismas tablas que tenemos que por cierto les iba yo a mostrar, lo de la correlación que creo que ya se las había mostrado, ¿no? Correlación aquí de placa plana y simplemente es esta, ¿no? Esta es a la que llegamos. Aunque aquí dice convección forzada, pues sí hay movimiento, pero ahí se le llama, a pesar de eso, se le llama que es una condición laminar, porque ya vimos que esa aplica para de 0 a 5 por 10 a la 5, que es laminar, ¿no? El Reynolds. Y entonces, simplemente esta es una forma de ver cómo llegamos a esa expresión, ¿no? Esta expresión de acá, este cuate utilizó todo lo que se vio en lo que hicieron Chilton-Coleman de analogías, lo trabajó este cuate Olausen y encontró esa expresión, ¿no? Esa expresión para flujo laminar, pero como dice aquí, es local nada más para un punto, no para toda la placa, ¿no? Entonces, bueno, regresando a esas tablas, aquí viene para agua líquida, aquí viene el aire, ¿no? Para el aire, pues ahí nos dicen que tenga humedad, 70, aquí tenemos a 70, y tenemos, por ejemplo, el CP es esta columna de acá, ¿no? Según acá, porque yo no lo saqué de acá, lo saqué del Holman, pero aquí dice que vale 1.007. Y ojo, siempre que ustedes hagan cálculos, fíjense cómo varía un poquito, ¿no? Aquí dice que es 1.009, da lo mismo, ¿no? El CP, que está, me imagino que en las mismas unidades, que yo kilogramo grados Celsius, vamos a ver, de 1.09 del Holman aquí a 1.007, ¿verdad? 70. A 70 es 1.007 y si está en kilojoules, kilogramos Kelvin, ¿no? Kilojoules, kilogramos Kelvin, que es, o kilojoules, kilogramos Celsius, que es lo mismo, ¿no? Aquí está en kilojoules, kilogramos Celsius, que es lo mismo, Kelvin aquí o Celsius. La K de 0.03003, ¿no? Vamos a ver aquí si la tenemos. La K aquí está. La K es esa esta línea de acá, 7028.81. A ver, déjeme ver. La K, 0.03 y ahí es 0.028, ¿no? Ok. Acuérdense que este 10 al cubo equivale a decir que K por 10 al cubo es igual a, ¿y eso qué era? 0.028. ¿Sí o no? Ya me perdí. Ah, no, 0.028, 28.81, perdón. Cosa. Entonces, 28.81. Entonces, este K por 10 a la 3, entonces de aquí lo que tengo que hacer es K es igual a 28.81. Este 10 al cubo pasa dividiendo. Si lo pasamos por 10 al cubo, yo lo puedo subir por 10 a la menos 3, que va a equivaler a 0.02881, ¿no? Ok, por eso yo les decía que aquí es 0.02881 y aquí nos lo están dando de 0.030, o sea, varía un poquito. Por eso es importante que siempre que hagamos un cálculo y tengamos, y les comento hasta cuando está uno trabajando, se llama memoria de cálculo y hace unos tipo de cálculos en el trabajo ya. Están haciendo cálculos en ingeniería.
siempre tenemos que poner la referencia donde sacamos el dato. Aquí el asunto es que si a alguien se le ocurre revisar, o si no se le ocurre, sino a veces a alguien más se le da que revise los cálculos, es muy probable que se puedan revisar como yo lo estoy haciendo ahorita. Ahorita yo sé otras tablas y checo estos y veo que no son exactos, pero son muy parecidos y entonces los doy como válidos, ¿no? Esto de que aquí cambia .007 no me va a causar problema, ¿no? En algún diseño, por ejemplo, de un equipo, etcétera. Entonces siempre hay que poner la referencia como aquí. Y eso va para exámenes y eso, siempre cuando saquen datos, si no lo sacan de las referencias que yo les doy, de otra, pongan, ¿no? Me he encontrado libros que tienen errores. Entonces, pues ya de aquí calculamos el PRAN. Ojo, y estos están a una presión atmosférica, entonces no van a depender tanto aquí ya estas presiones tan bajas de la presión, entonces lo vamos a dejar así, este, a esa presión como un aproximado, porque tenemos una presión más baja que la atmosférica, ¿no? Entonces, a partir de aquí, metemos EP, metemos viscosidad que ya la teníamos, y la K. Y calculamos. Aquí, ojo, porque esta acá, cuando la dan así, muchas veces la desglosamos watt joule por segundo. Aquí está joule por segundo. Porque necesitamos, por ejemplo, aquí está en kilojoules. Los kilojoules con estos joules, hay que pasar los kilojoules, o más bien hacer aquí la conversión con kilojoules son 1000 joules, para que joules con joules se van y ahora sí kilojoules con kilojoules, ¿no? Si no vamos a tener un error. Y nos da .6719, que es mayor a .5, que es donde podemos aplicar esa expresión. Y entonces podemos calcular Nusselt. Ojo, aquí lo que nos dice es, si deseo calcular el coeficiente en función de la posición de la placa, en un punto específico, desde 0 lo puedo calcular hasta 1.62 y algo. O sea, aquí se me ocurre en este punto prácticamente donde está la transición, pero hasta aquí lo puedo aplicar. Si yo quiero en este punto específicamente, también lo puedo calcular por ejemplo, a 1.6 o 1.5 como ejemplo. Hasta acá, ya arriba de este valor, o de este valor de acá, ya no aplica esa expresión, ¿no? Porque aplica hasta acá como máximo, hasta 5 por 10 a la 5. Entonces, ahí en ese punto sí lo puedo aplicar a 1.62 metros, ¿no? Y en ese punto yo tengo el Reynolds que vale 500,000, entonces es el que meto ahí. Y meto el PRAN y simplemente utilizo la correlación, esta correlación, meto el PRAN, el Reynolds pues es el que estoy yo fijando que a 1.62 vale 500,000, quizás un poquito menos, yo voy a usar 500,000, quizás un poco menos porque no estoy usando el valor exacto, ¿no? El valor exacto de 1.6276, pero no hay problema, ¿no? Muy aproximado. Y de aquí ya despejo H, que es Nusselt por K entre L. Entonces Nusselt me da de 205.616, aplicando esta expresión. Y por K, que ya la obtuvimos para el aire, entre la longitud, que es 1.62, que ya quedamos, aquí nada más usé dos decimales, 1.62. Y esa H nos da 3.8115. Eso quiere decir que nada más a esta longitud tengo este coeficiente convectivo. O sea, yo podría hacer un perfil de cómo va variando H con respecto a la longitud. Pero con esta expresión solamente la zona laminar, ¿no? Con esa expresión. Ahora, hay expresiones para turbulento. Entonces, que podríamos utilizar puntuales en la parte turbulenta nada más. Entonces,
Si ven, o sea, aplicamos esta expresión de acá. Hay otras también para laminar. Hay también para turbulento. Esta, por ejemplo, de aquí es turbulento local. Ahora ya a partir de los 5 por 10 a la 5 ya podemos utilizar, ya es turbulento, ya localmente, después, por ejemplo, después de 1.62 metros a 1.7, a 2. Si queremos en un punto específico calcular H, podemos utilizar esta, ¿no? Entonces, bueno, dice aquí, este coeficiente H solo es en la posición AX igual a 1.62. El H promedio en la zona laminar será, siempre se multiplica por 2 y se obtiene fíjense que el promedio es como un promedio aritmético, ¿no? Y terminan multiplicándole por eso por 2 porque este H entre 2, ¿no? Es un promedio de los H's. Entonces, por 2 nos da un 7.723. Siempre multiplican por ese 2, ¿no? Entonces, de hecho, en la tabla nos da para laminar, por eso digo, siempre nos dice que multiplicamos por 2. En la tabla, el laminar promedio nos da 0.664, que simplemente es multiplicando 0.332 por 2, me da 0.664, por eso estamos multiplicando por 2. Porque la otra opción, si quiero el promedio en la zona laminar, multiplico por 2 esta de acá y me da 2 por 0.332, me da 0.664. Y ya se vuelve laminar promedio. ¿Ok? Aplicaríamos lo mismo para la zona turbulenta, como dice aquí. Ahora podemos hacer el cálculo en el flujo turbulento, que es lo que les decía, hay expresiones también para flujo turbulento local, o sea, en un punto específico. Pero pues lo que más nos interesa calcular es el promedio, o sea, a mí en realidad lo que me interesa es sacar un promedio de la H acá. Yo ya, por lo que veo, la H va variando, ¿no? Pero en forma práctica, en ingeniería, pues lo que tratamos de hacer es hacer las cosas prácticas. Entonces lo que se usa es un H aquí promedio en toda la zona. Y la expresión que se utiliza, hay expresiones que se utilizan, por ejemplo esta, relación de zona laminar y turbulenta, podemos aplicar esta. Aunque allá nos dicen que aquí no nos da gran referencia. Aquí nos dice que es turbulento medio, pero esto en realidad aplica a toda la zona, ¿no? Este, por ejemplo, es de la analogía del Chiltón-Colbrún, esta de aquí, que creo que es la que yo utilicé. Podemos usar esta o esta. Cuando utilizamos esta, cuando hay mucha variación en el fluido puede variar su viscosidad, por ejemplo, que sea un líquido y además varía mucho la viscosidad de la placa aquí en la superficie y ya aquí en la temperatura del fluido. Cambia la temperatura mucho y además cambia su viscosidad. Entonces tenemos que calcular una viscosidad aquí en la superficie y una viscosidad en el fluido. Pero por ejemplo, cuando tenemos gases no son muy viscosos, no dan problema. En este caso, pues no necesitamos meter esta expresión con las diferencias de viscosidades y lo que hacemos es, pues mejor utilizar esta, la del Chiltón-Corbin, que ellos trabajaron y encontraron esa expresión, ¿no? Que es esta de acá. Aquí dice ver tabla ecuación 9, ¿no? Es de esta tabla que estamos trabajando. Es la ecuación 9, acá está. La ecuación 9. Entonces, como les digo, pues estas tablitas también y nos basamos en ellas, ¿no? Entonces, pues simplemente es aplicarla. Ahora el Reynolds va a ser de toda la placa desde 0 hasta 3 metros. A los 3 metros vamos a usar este Reynolds que ya lo calculamos, ¿no? A los 3 metros. ¿Dónde está? Aquí está. Este Reynolds que calculamos hasta los 3 metros, 921.600, que recorremos toda la placa hasta la longitud total de la placa. Esa es la longitud que vamos a usar.
Entonces ahí tenemos este Reynolds que vale 121.600. El PRAM, pues ese no cambia, 0.0719. Perdón, déjeme ver si tengo un poco de duda, porque aquí el PRAM me da 0.6719. Y K. Entonces, voy a checar. Ok, entonces estamos aplicando esta. Entonces, en esta región de transición, y hay que checar aquí porque este plan está mal, creo. 0.0719 dice acá. Y en realidad nos dio de 0.6719. Ah, no, sí. Es que lo estoy leyendo mal. Es que no es 0, es 6, ¿no? 0.6719. 0.6719. Yo como que leí que era 0, ¿no? Que aquí no se ve muy bien. Parece 0, pero es 0.6719. 0.6719, 0.037 reinos de 920.600 a la punto 8 menos 871. Y esto da 1152.5745. Es cuestión de buscar el número, si estamos metiendo bien ahí el PRAN. Déjenme ver.
Ok, entonces estoy batallando aquí porque estoy trabajando con mi celular. Y es un problema hacer los cálculos con el celular. Y según esto no me da eso. 1162. Pero punto 6719 elevado a la un tercio por 0,37 por 920.600 elevado a la punto 8 y eso menos 71. Ahí está, ahora sí ya me dio 1152.5745. Un rollo trabajar con el celular, pero sí me da acá. Entonces, ojo, aquí es punto 67, parece un 0, pero es punto 67. Y entonces con esto ya tenemos Nusselt y despejamos de la expresión que Nusselt es igual a h por k por L según entre k, quedando que nosotros queremos h, luego le llaman hx porque también el mismo rollo de que es en dirección x el Reynolds. Y la rayita significa que es un promedio, ¿no? Igual en Nusselt, este es un Nusselt promedio, pues usamos el valor de Nusselt, la K pues no varía, la K del aire, y la longitud ahora sí varía, ahora estamos en toda la placa, hasta los 3 metros, ¿no? ¿Se acuerdan? Eso, que es hasta los 3 metros, ¿no? Desde 0 hasta 3 metros, en dirección X. Entonces, este ya directamente es el promedio en toda la placa, la de 11.5372, aquí está en Wax, 3 metros y metros Celsius, metros cuadrados, Kelvin, ¿no? Queda las unidades. Esto es lo que nos pide en realidad el problema, calcular H y luego calcular el calor que se está transfiriendo. Entonces aquí aplicamos simplemente la ley de enfriamiento de Newton, es H por A, por supuesto utilizamos esta H. El área era la longitud de 3 en X y luego por el ancho de 2, ¿no? Entonces el área 2 por 3, que son, aquí está, 6 metros cuadrados. Y la temperatura va a ser la temperatura desde la superficie del sólido de la placa 120 y la temperatura a la que va al aire menos 20. Acuérdense que las propiedades las tomamos en promedio entre estos dos. Y ya aplicando esto nos da este valor, 1922.362. Esto me está dando en joules por segundo, o sea en watts de calor, ¿no? ¿Cuántos watts o cuántos joules por segundo? Ahí está. Aquí abajo también calculé el laminar, entonces en la zona laminar, si lo quisiéramos hacer, esto ya lo hice de más, ¿no? Ese ni siquiera sé si es en un punto nada más. Sí, ¿no? Ah, no. En toda la zona laminar, ¿no? Porque es promedio. Estoy usando el promedio de 7.623. Entonces el promedio es 7.623 por... El área ahora va a cambiar porque es de ancho 2 y nada más la longitud hasta 1.62 que está ahí es zona laminar, ¿no? Y por igual 120 menos 20, 100 grados Celsius. Y esto sería la cantidad de calor en toda la zona laminar nada más. Sabemos que en toda la placa pues aún sí aumenta, ¿no? Entonces, básicamente pues ahí está
el problema resuelto. Esto en realidad es lo que nos piden, hicimos cosas de más simplemente para ver un poco la parte práctica y por ahí algunas cosas que vimos de las analogías, ¿no? Cómo la estamos aplicando para encontrar alguna expresión. Pero la forma más práctica pues, es directamente a las correlaciones, a las tablas y buscar la correlación que sea la más práctica, dependiendo de la tabla de lo que nos dice. Aquí simplemente yo diría, pues yo quiero en toda la zona, ¿no? Por ejemplo, caso de un tubo, ¿no? Flujo externo, ¿no? Pero si quiero un flujo interno, pues tengo que buscar, ¿no? Yo quiero dentro de un tubo, ¿no? Entonces busco, aquí está, convección forzada, flujo interno, conducto circular. Aquí lo que dice convección forzada, no todo es forzada, aquí también viene la zona laminar, ¿no? Laminar. Y aquí ya viene turbulento, ¿no? Y aquí me dicen, ya puedo usar turbulento. O sea, entonces para turbulento pues puedo usar esta, pero también puedo usar esta, ¿no? Esta o esta. Hay otra por ahí que se usa que aquí no está, muy parecida a la que acabamos de ver. Aquí no está, que se la voy a dar después. Esa sí me saca de onda que aquí no la veo, pero esta se usa mucho. Ahora, es más, muy parecida a esta, ¿no? La que les digo. Ahora, si varía la viscosidad en la superficie y en el fluido, pues podemos usar esta. Pues, cuando tenemos esto, es cuando varía. Entonces, de hecho, puedo usar esta, aunque no varíe, y esto simplemente digo que son iguales, viscosidad aquí en el fluido y en el sólido, si son muy parecidas y no varía, esto se hace uno eh, prácticamente. Uno por cualquier exponente me va a dar prácticamente uno, ¿no? Aunque aquí me dé punto 99 a la punto 14 me va a dar prácticamente 1.99. Entonces, esto lo hago uno, pero si no utilizo directamente una donde no me involucre las viscosidades, ¿no? Y también si hubiera querido hacer un perfil de cómo va variando H en toda la placa, tendría que ir calculando a varios puntos desde 0 hasta 3.6, que es la zona laminar, con esa expresión, ¿no? Que vimos para la zona laminar. Perdón, hasta 1.62, hasta 1.6 podría usar esa expresión como el cálculo que hicimos, este de acá, que lo hicimos nada más a 1.62, pero aquí podemos ir calculando de varios puntos hasta 1.62, no sé, a 1.2, a 1.4, y ver cómo va variando H. Y luego a partir de 1.62 ya usamos la otra expresión local para turbulento y seguimos viendo cómo va variando después del 1.62, en 1.8, en 2, en 2.2. Pero ya tendríamos que usar una expresión para, no para laminar, sino en la parte turbulenta, ¿no? En realidad, pues eso lo podemos hacer, pero la parte más práctica que vamos a estar haciendo es pues simplemente utilizando expresiones ya promedio, ¿no? Donde me den ya el Nusselt promedio en toda la longitud, ¿no? Eso es lo más práctico, que es lo que... Si hubiéramos querido resolver muy rápido este problema, que es lo que nos dice, o lo que nos pide es nada más H y Q, pues directamente hubiéramos calculado Reynolds, tenemos que calculamos A3, el Prang, metemos aquí esos valores, tenemos Nusselt, calculamos H y calculamos, y ya está. Entonces con eso terminamos esta clase, que ya casi es la hora, y terminamos el problema y continuamos con esto en la siguiente clase.